Sustopedia. Bienvenidos al episodio número 19 de la Sustopedia y a la segunda pequeña narración. En esta ocasión, narraré para ustedes dos cuentos breves de H.P. Lovecraft, los cuales son Los gatos de Ultar y El terrible anciano. Espero los disfruten. Se cuenta que en Ultar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar un gato. Y esto en verdad puedo creerlo, mientras contemplo a aquel que se sienta ronroneando enfrente al fuego. Pues el gato es críptico y cercano a las cosas extrañas que los hombres no pueden ver. Él es el alma del antiguo Egipto y portador de cuentos de ciudades olvidadas en Mereo y Ofir. Él es familiar de los señores de la selva y heredero de los secretos de África, tan remota y siniestra. Incluso la esfinge, que es su prima, y habla su lenguaje. Pero él es más antiguo que la esfinge y recuerda todo aquello que ella ha olvidado. En Ultar, antes incluso de que los ciudadanos prohibieran la matanza de gatos, habitó un viejo, un campesino con su esposa, que se deleitaba atrapando y matando a los gatos de sus vecinos. ¿Por qué hicieron esto? No lo sé. Excepto que muchos odian la voz del gato en la noche y toman a mal que los gatos deban correr sigilosos sobre patios y jardines en el crepúsculo. Pero cualquiera que sea la razón, este viejo hombre y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercaba a su choza. Y de algunos de los sonidos que se escuchaban en la oscuridad, muchos aldeanos imaginaban que la manera de matar era sumamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer, debido a la expresión habitual en los rostros marchitos de los dos, y porque su casa era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo desparramados robles en la parte trasera de un descuidado patio. En verdad, por mucho que los dueños de los gatos odiaran a estas raras personas, les temían más, y en lugar de reprender a esos asesinos brutales, solo se encargaban de que ninguna mascota o ratonero bien apreciado se desviara hacia esa casucha, y se mantuvieron a distancia considerable de la casa que se ubica bajo los oscuros árboles. Cuando por algún error o algún tipo de descuido inevitable se perdía un gato y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente, o se consolaría agradeciendo al destino que no fuera uno de sus hijos el que había desaparecido. Para la gente de Ultar era simple, y no sabían de dónde era que todos esos gatos habían venido. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas calles empedradas de Ultar. Oscuros eran aquellos peregrinos, a diferencia de otros vagabundos que pasaban por la ciudad 2 veces al año. En la plaza del mercado, vieron la fortuna de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de esos peregrinos? Nadie podría decirlo. Pero se vio que se entregaban a oraciones extrañas y que en los costados de sus carros tenían pintadas extrañas figuras de cuerpos humanos y cabezas de felinos, halcones, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado, con 2 cuernos y un curioso disco entre estos. Había en esta singular caravana un niño, sin padre ni madre, acompañado solo por un pequeño gatito negro, al que podía acariciar. La plaga no había sido amable con él, pero le había dejado una pequeña cosa peluda para mitigar su dolor, y cuando uno es joven, puede encontrar un alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. Así que el niño, a quien el pueblo conocía como Menes, sonreía con más frecuencia de lo que lloraba, mientras se sentaba a jugar con su gracioso gatito
en los escalones de un carro pintado de manera extraña. A la tercera mañana de la estadía de los peregrinos en Ultar, Menes no pudo encontrar a su gatito. Mientras sollozaba en voz alta en la plaza del mercado, algunos aldeanos le hablaron del anciano y su esposa, y de sonidos que escucharon en la noche. Y cuando se enteró de esto, sus sollozos dieron paso a la meditación, y finalmente a una oración. Estiró sus brazos hacia el sol, y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque de hecho los habitantes del pueblo trataron de hacerlo, ya que su atención estaba principalmente ocupada por el cielo y las extrañas formas en que las nubes habían estado sumiendo. Era muy peculiar, pero a medida que el niño pronunciaba su petición, parecía formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, criaturas híbridas coronadas con los discos del cuerno flanqueado. La naturaleza está llena de tales ilusiones para impresionar a un imaginativo. Esa noche, los errantes dejaron Ultar y nunca fueron vistos de nuevo. Los dueños de casa se preocuparon cuando se dieron cuenta de que en todo el pueblo no había ni un gato. De cada hogar, el gato amado había desaparecido. Los gatos grandes, pequeños, negros, grises, de rayas y amarillos, incluso los blancos. Cranón el sabio, el burgomante, juró que la gente siniestra se había llevado los gatos como venganza por la muerte del pequeño gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nid, el enjunto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran más propensos a la sospecha ante las personas, pues su odio a los gatos era notorio y cada vez más descarado. Sin embargo, nadie se atrevió a quejarse de la pareja siniestra. Incluso cuando el pequeño Atal, el hijo del posadero, juró que había visto durante el crepúsculo a todos los gatos de Ultar en esa casa maldita, bajo los árboles. Estos caminaban muy despacio y solemnemente en un círculo alrededor de la casa del campo, de dos en dos, como en una especie de letanía o un rito inaudito de las bestias. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que la malvada pareja hubiera hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no reprender al viejo campesino hasta encontrárselo fuera de su patio oscuro y repelente. Así, Ultar durmió en vano bajo la ira, y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato estaba de nuevo en su acostumbrado hogar, grandes y pequeños, negros y grises, de rayas y amarillos, incluso los blancos, ninguno faltaba. Muy elegantes y gordos aparecieron los gatos, y con un ronroneo de satisfacción. Los ciudadanos hablaron entre sí del asunto, y no se maravillaron ni tantito. Cranón el viejo nuevamente insistió en que la gente siniestra era quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían vivos de la casa del campo del terrible hombre y su esposa. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante 2 días enteros, los elegantes gatos perezosos de Ultar no tocarían su comida, sino solo dormitarían junto al fuego o bajo el sol. Fue una semana la que transcurrió antes de que los aldeanos se dieran cuenta que las luces no se prendían en la oscuridad de aquella casa bajo los árboles. A continuación, el enjunto Nid comentó que nadie había visto al hombre, ni a su mujer, desde la noche en que los gatos permanecieron lejos. En una semana, el capataz decidió vencer a sus miedos y llamar a la silenciosa morada como una cuestión de deber. Sin embargo, al hacerlo tuvo la precaución de llevar consigo a Shang, el herrero, y a Dul, el cortador de piedra. Todo esto como testigos. Y cuando rompieron la frágil puerta, solo encontraron esto: 2 esqueletos humanos, limpiamente descarnados, y que descansaban sobre el suelo de la tierra, y una serie de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente,
Hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ultar. Sad, el forense, discutió largamente con Nid, el enjunto notario, y Kranon y Shang, incluso Tul, fueron abrumados con preguntas. También el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue interrogado, y se le dio un dulce como recompensa. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, de los pequeños Menes y su gatito negro, de la oración de este, y de los eventos del cielo durante la oración, de los actos tan raros de los gatos en la noche, cuando la caravana se fue, y de lo que encontraron más tarde en la cabaña bajo los árboles en aquel patio repugnante. Y al final, los ciudadanos aprobaron esa ley extraordinaria, de aquella que se cuentan por los comerciantes, y que es discutida por los viajeros en Ir, a saber que en Ultar ningún hombre puede matar a un gato. Fue la intención de Angelo Ricci, Joe Shanek y de Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. Este vive a solo una casa de la antigua Water Street, cerca del mar, y tiene fama de ser a la vez sumamente rico y sumamente enfermizo, lo que constituye una situación muy atractiva para los hombres de la profesión de los señores Ricci, Shanek y Silva, pues esta profesión es nada menos digno que el robo. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas sobre el terrible anciano, que generalmente lo mantienen a salvo de la atención de personas como el señor Ricci y sus personas, a pesar de la certeza de que él esconde una fortuna de magnitud indefinida en alguna parte de su húmeda y venerable morada. Él es, en verdad, una persona muy extraña, el cual cree haber sido un capitán de las carabelas de las Indias Orientales en su día, tan viejo que nadie puede recordar cuando era joven, y tan taciturno que pocos conocen su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles, en el patio delantero de su residencia, mantiene una extraña colección de grandes piedras, curiosamente agrupadas y pintadas de una manera que se asemejan a ídolos de algún templo oriental oscuro. Esta colección asusta a la mayor parte de los niños, que le encanta burlarse del cabello largo y de la barba cana del terrible anciano, o romper las ventanas del pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a la gente mayor, y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escudriñar en el interior a través de la vidriera cubierta de polvo. Esta gente dice que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso de abajo hay numerosas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido sobre una cuerda, como si fuese un péndulo. También dicen que el terrible anciano le habla a las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peter, incluso Mate Ellis. Que siempre que habla a una botella, el péndulo de plomo dentro de estas botellas emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. Aquellos quienes han visto al alto y enjunto terrible anciano en una de esas singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo. Pero Angelo, Joe y Manuel no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a una nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra. Y no vieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podría andar sin ayuda de un nudoso cayado, y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían, y a quien no había ni un solo perro que no le ladrara, con especial virulencia. Pero los negocios son negocios, y para un ladrón, entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza, que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata español
acuñados 2 siglos atrás. Los señores Ritchie, Shanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Ritchie y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre anciano caballero, mientras Shanek se quedaba esperándolos a los dos, a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, en la calle Sheep, junto a la verja del alto muro posterior a la finca de su anfitrión. El deseo de esquivar explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para un escape sin apuros. Tal como lo habían proyectado, los 3 aventureros se pusieron manos a la obra, cada uno por su lado, buscando evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Ritchie y Silva se vieron en la Water Street, junto a la puerta de la entrada de aquel anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían entre las ramas, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con mánidas supersticiones. Temían que fuera una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para poder averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos eran 2. Aparte, ambos eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos, y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano les hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza a la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Shanek, que se agitaba inquieto en el coche estacionado junto a la verja posterior a la casa de este terrible anciano en la Sheep Street. Era una persona más impresionable de lo normal y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes. ¿Acaso no les dijo que trataran con la mayor delicadeza al viejo lobo de mar? Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en lo alto. Consultaba impaciente su reloj, preguntándose los motivos del retraso. ¿Acaso había muerto el anciano antes de revelar la ubicación del tesoro y había sido necesario registrar toda la casa? El señor Shanek no le gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar. Al poco, llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había delante de la finca. Oyó como alguien manoseaba desdeñadamente, aunque con suavidad, el herrumbroso pasillo, y vio cómo se abría la pesada puerta. Al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, aguzó la vista en un intento por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión. Pero no vio lo que esperaba. Ahí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano, que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso cayado y sonreía malignamente. El señor Shanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre, que ahora podía ver eran amarillos. Las pequeñas cosas suelen generar grandes conmociones en ciudades provincianas. Tal es el motivo que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y todo el verano siguiente de los 3 cuerpos sin identificar, mutilados del modo más terrible, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y triturados de manera horrible, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó a la tierra. Algunos hasta hablaron de las cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en Sheep Street, o de ciertos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado, o de un pájaro inmigrante, escuchados durante las noches por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es marcada al doble. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en sus ya lejanos días de juventud. Estos fueron 2 cuentos de H.P. Lovecraft, Los gatos de Ultar,
y el terrible anciano. Recuérdanos seguirnos a través de la Sustopedia en YouTube y en Spotify. También síganos en nuestras redes. Las mías son Neptunian Warlock en todas las redes sociales y Airless Beauty para seguir a Mariana. Recuerden también seguir los proyectos de otro desarrollador ebrio y Ocelot Studio en Twitch. Un saludo afectuoso para todos.